Muy buenas, bienvenidos a todos. Hoy os vengo a hablar de la V67 para nuestras MetaQuest 3. Y es que parece que el visor ya empieza a tomar un poco de forma como dispositivo de realidad mixta y espacial gracias a estas últimas actualizaciones. Primero, con la V66 tuvimos la mejora del pass-through, el cual hacía desaparecer las deformaciones. También nos añadieron un centro multimedia en el cual nos aparece la música o lo que estemos escuchando en segundo plano, pudiéndolo pausar o incluso pasar a la siguiente canción. Y con esta V67 ya han ido un paso más allá, lo cual decían que estaban trabajando en ello, pero aún no habíamos podido probarlo o verlo. Y es que ahora ya tenemos acceso a las pantallas múltiples y podremos poner esas pantallas flotantes de las que tanto se habla. Podremos poner hasta 3 ventanas flotantes extra a nuestro alrededor, aparte de las 3 principales que tendremos delante, pudiendo cambiar el tamaño y la colocación de las mismas. Ahora mismo el número de pantallas que podremos tener a nuestro alrededor serán 3 fijas en el panel frontal, las cuales también podremos cambiar tamaño, y 3 alrededor nuestro donde queramos posicionarlas. Totalmente libre, y también podremos ponerlas con el tamaño que queramos, acercándolas o alejándolas. Además, también tenemos la posibilidad de con esas pantallas flotantes pasarlas a pantalla completa, lo que hará desaparecer esos bordes que quedan en las aplicaciones tanto arriba como a veces abajo. Sobre todo en mi caso es útil para el hecho del uso de contenido multimedia como son series o películas, e incluso te viene bien para juegos y emuladores. Eso sí, en cuanto pongamos una pantalla en tamaño completo, las otras 2 que tengamos flotantes no desaparecerán y las únicas que podremos usar serán las pantallas fijas. Por lo tanto, tendremos 3 fijas y la pantalla a tamaño completo. También han revisado el tema del teclado, el cual ahora podremos mover al gusto e incluso inclinarlo para que sea más fácil su manejo. Respecto al uso del teclado Bluetooth, todavía no han incluido el uso del layout en español, por lo tanto seguimos sin la letra ñ. Y respecto al rendimiento general, con todas las pantallas abiertas y funcionando, la verdad es que no he tenido ningún problema. Incluso esto que estoy viendo grabando ha ido perfectamente bien. Con el permiso del compañero By Willy os voy a poner unas imágenes, el cual él ha estado probando emuladores, poniéndolos por la casa, y le ha funcionado perfectamente. Aunque el uso no sea algo que vayamos a hacer de diario y algo normal, simplemente es para probar y ver qué puede dar de sí, el resultado es, como digo, satisfactorio, haciendo el uso de este visor como si fuera un pequeño ordenador. Y ahora con esta actualización te puedes sacar del apuro aún con más solvencia. El uso de las pantallas sin los mandos, con nuestras propias manos, me ha funcionado mejor de lo que creía y no se me ha hecho incómodo. Aunque en honor a la verdad, debo decir que sí que hay todavía algún matiz en el que puede resultar el uso un poco torpe y aún necesite mejorar. Si usamos nuestros mandos o incluso el teclado y el ratón, podremos mover las ventanas a nuestro gusto. Lo único que faltaría es un, digamos, botón para poder alejar y acercar las pantallas. Y también nos falta el hecho de poder usar alguna pantalla flotante fijada cuando entramos en los mundos virtuales, lo que viene a ser un juego en VR. Cuando entramos en ese sistema ya no podemos fijar ningún panel para que se quede ahí. Son funciones que es posible hacerlas en el ordenador, pero que todavía no podemos hacerlas desde el propio visor. Y yo creo que no tardarán mucho en activarlas. Así que gracias a esta última actualización, el uso del visor como aparato multimedia se multiplica, pudiendo tener aún más un todo en uno. El uso de la realidad mixta, junto con la posibilidad de tener un pequeño PC para ofimática, entretenimiento, juegos de Android incluso podemos jugar y diferentes emuladores. Además de poder ver películas, series y los propios juegos que tenemos en VR en el visor. Como he dicho, un auténtico todo en uno. Y que por 550 euros, como dije en el vídeo que os dejo aquí arriba, no solo me parece la consola de la generación, sino que también me parece el invento del siglo. Estaremos atentos para siguientes novedades. Y esta V67, aunque no está disponible aún para todo el mundo, ya que ahora mismo es beta y está aún en el canal de pruebas, lo cual no le recomiendo a la gente de a pie porque puede traer problemas y ciertos errores que no deberían de estar cuando salga la versión oficial. Porque sí, todos queremos la última versión, pero los problemas que puede acarrear muchas veces no nos merezcan la pena
si lo que queremos es tener un visor estable y con la mejor versión. Así que, como digo, esperaos al oficial, no tengáis prisa por tener la actualización. Yo solamente quería informaros y enseñaros cómo van funcionando y cómo va mejorando el sistema. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en siguientes, apoyar el contenido y bye bye.